nadie sería, nos quedan 4, vamos a ver una hoy. Las 4 serían la de asociadas a colagenopatías o asociadas a enfermedades del tejido conectivo, a las enfermedades hematológicas, que eso lo vamos a ver en una sola clase la semana que viene, y vamos a ver hoy lo que tiene que ver con las enfermedades por depósito de cristales. Básicamente las enfermedades o la enfermedad de depósito de cristales, siempre, esto recuérdenlo, cuando una clasificación de enfermedades empieza con grupo heterogéneo, ya es medio como un despelote la clasificación, pero así como hicimos una síntesis, por lo menos para entender lo que eran las enfermedades metabólicas, ¿sí? Con manifestación ósea, vamos a intentar hacer una definición simple, no porque estas patologías sean simples, no por despreciarlas o por no menospreciarlas, pero sí como para entenderlo. Básicamente lo que ocurre es como el título lo define. Hay depósitos básicamente de cristales, ¿sí? Articulares o periarticulares, ¿sí? O en todo lo que tenga que ver con el sistema músculo-esquelético, o sea, cuando son periarticulares, esto incluye el espacio articular, los tendones, las bursas, los ligamentos, el músculo, ¿sí? Y que básicamente, como si recuerdan de la clase anterior, en donde decíamos que existía una alteración en el metabolismo fosfocálcico para producir, por ejemplo, los trastornos, ¿sí? Algunos de los trastornos metabólicos que alteraban la función entre los osteoclastos y los osteoblastos. Aquí hay alteraciones bioquímicas que lo que van a hacer es que se depositen determinadas sustancias que uno no tendría que tener, o que tendría que tener, pero no en el nivel que uno encuentra en estas enfermedades, y que se van a depositar en muchos lugares. No solamente en el sistema musculoesquelético, vamos a hablar básicamente de lo que es la manifestación en el sistema musculoesquelético, pero recuerden que muchas de estas enfermedades, acá estamos viendo la lista de las enfermedades que vamos a ver, tienen depósito en otros lados. La hemocromatosis lo sabemos en el hígado, en el vaso, lo puede tener en el páncreas. La gota también puede tener depósitos en el riñón, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Básicamente son enfermedades que se caracterizan por alteraciones bioquímicas que hacen que aumenten el nivel de determinadas sustancias de nuestro organismo, que las tenemos en una concentración normal, pero que por estas alteraciones bioquímicas se produce el aumento de estas, y estas se van a depositar, ¿sí? En distintos lugares de nuestro sistema. En lo que vamos a ver hoy, remarco, es en lo que tiene que ver con el depósito de estas sustancias a nivel de lo que es el sistema musculoesquelético. Y vamos a hablar básicamente de estas 5 entidades. La más importante de todas, la más conocida, la más común de todas es la gota. Después tenemos el depósito de calcio dihidratado. Son más difíciles algunas de pronunciar, ¿sí? Que de entender. El depósito de calcio, el depósito cálcico dihidratado es lo que se llama pseudogota. Después tenemos los cristales de hidroxiapatita. Después vamos a hablar 2 palabras de lo que es la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, y la oxalosis. Antes, la técnica para... Sí, lo que uno tiene que tener en cuenta es que antes, como las manifestaciones imagenológicas se parecían bastante, y vamos a ver que se parecen bastante, el diagnóstico diferencial se daba con la punción del líquido articular, generalmente que estaba de la articulación que estaba afectada, y se hacía un análisis y se veía cuál era la sustancia
que estaba depositada ahí y con eso se llegaba al diagnóstico. Ahora se utilizan técnicas imagenológicas, básicamente con lo que es la tomografía dual o con la energía dual, que son los tomógrafos que utilizan al momento de la adquisición dos tipos de energía, y se analizan, ¿sí?, las imágenes, porque cada sustancia, ¿sí?, tiene una absorción distinta de los rayos X, entonces en base a esto se puede llegar al diagnóstico de cuál es la enfermedad de depósito ante la que estamos. Este es un resumen, básicamente, voy a poner el puntero, de lo que ocurre, ¿no?, con las enfermedades. Empieza el depósito a nivel articular, ¿sí? Este es un depósito anómalo y este depósito básicamente lo que empieza es a destruir, ¿sí?, por distintos mecanismos, seguramente todos los tejidos que tiene adyacente, ¿sí? Empieza, se enferma el espacio articular, después de enfermarse el espacio articular, esto puede pasar a el cartílago, esto puede pasar después a las estructuras óseas y obviamente que puede seguir a las estructuras tendinosas, ¿sí? Bien, dijimos que vamos a hablar de estas 5 o 6 enfermedades. Arrancamos con la gota. Es la enfermedad de depósito por excelencia. Básicamente es una artropatía poliarticular asimétrica. Lo que se depositan son cristales de urato monosódico. Esto era lo que yo les decía, que antes se podía hacer, se puede seguir haciendo, pero ahora se utiliza la técnica de tomografía dual, como les dije. Pero lo que vamos a encontrar es que en los depósitos de gota tenemos, básicamente es el depósito de cristales de urato monosódico. Esto se da básicamente porque hay una alteración en el metabolismo del ácido úrico, por lo cual o hay un aumento de la producción o hay una disminución de la excreción. No vamos a entrar en los detalles bioquímicos que nos exceden. Tiene como característica los ataques recurrentes de inflamación articular y periarticular. Los depósitos de estos, si ustedes recuerdan de la facultad, ¿cómo se llama?, de grado, se llamaban tofos, ¿sí? Son los famosos tofos gotosos, que esos depósitos, obviamente que ocurre como quizás para hacer una analogía entre lo que es la hepatopatía crónica, la cirrosis hepática, se van produciendo depósitos, ¿sí?, procesos inflamatorios agudos, se producen los procesos de regeneración y esto lleva ¿sí?, a un proceso inflamatorio crónico que en algún momento termina saliéndose de control. Es obviamente que no pasa como en la hepatopatía crónica, que se transforma en una patología maligna. En este caso, el proceso inflamatorio crónico termina alterando y deformando la articulación con las consecuencias que eso lleva. Lo que les decía también, el depósito de estas sustancias puede ser, ¿sí?, en otros lugares. Es muy característico en la gota que se produzcan también litiasis renales, y esas litiasis son de ácido úrico y pueden producir un tipo de nefropatía que se llama nefropatía intersticial. Es mucho más común en hombres. Lo más característico es que ataque la primera articulación metatarsofalángica, o sea, el dedo gordo del pie, y eso vuelvo a recurrir a su memoria. Si ustedes recuerdan, se llamaba podagra. Ese es el ataque de gota agudo, la podagra. Se le pone inflamado el dedo gordo del pie o la rodilla. Puede ser primaria o idiopática, puede ser secundaria a otras enfermedades, puede ser también secundaria a fármacos, ¿sí? Y básicamente existen estadios, ¿sí? Como les dije, puede ser primero una hiperuricemia sintomática, o sea, simplemente niveles elevados de ácido úrico. Después aparece una etapa donde tenemos los procesos inflamatorios agudos. Después tenemos periodos de inflamación, remisión, hasta que se produce ese desequilibrio que les dije y llegamos a la gota crónica, que es cuando ya
las articulaciones o los depósitos producen alteraciones morfológicas del lugar donde están y producen malformaciones o alteraciones permanentes. El ataque agudo, en lo que tiene que ver con las imágenes, el ataque agudo generalmente no tiene ningún tipo de alteración radiológica, ninguna alteración radiológica característica. Vamos a ver, por ejemplo, sí que tenemos un aumento difuso quizás de los tejidos blandos. Es un proceso inflamatorio, pero sin mucha alteración ósea. A medida que va pasando, ¿sí? Y que van sucediéndose los ataques agudos y van pasando estos episodios, como les digo, de recuperación, proceso inflamatorio, recuperación, proceso inflamatorio, recuperación, van apareciendo las distintas manifestaciones óseas de la gota, que son la disminución de la mineralización ósea, las erosiones óseas, aparecen los cambios proliferativos, son muy frecuentes los ataques, más allá de que el primer ataque es muy común en el pie. Después se ubican, ¿sí? las ubicaciones más frecuentes de la afectación de la gota están en la mano, en el codo o en la rodilla, siendo menos frecuente en el hombro, en la cadera, en las articulaciones acroiliacas o en la columna. ¿Sí? Distintas manifestaciones óseas, ven el típico engrosamiento de los tejidos blandos. ¿Sí? En este caso habría alguna calcificación sutil alrededor de lo que es el dedo gordo del pie. Acá tenemos simplemente un engrosamiento de los tejidos blandos, pero no hay grandes alteraciones óseas asociadas. Esto es lo que uno ve generalmente en los primeros ataques de gota aguda. ¿Sí? Acá ya vemos cómo hay alteraciones, tipo por ejemplo como estrechamiento del espacio articular, hay lesiones líticas, ¿sí? Hay erosiones óseas, en este caso en la mano, ¿sí? Los estrechamientos de los espacios articulares, la disminución generalizada de la densidad ósea, con lesiones líticas. A veces puede parecer que estamos ante lesiones un poco más agresivas, pero esto ya es mucho más, esto ya no es un ataque agudo, esto ya es más avanzada, ¿no? Ya tenemos las alteraciones morfológicas con lesiones líticas, disrupciones de la cortical, obviamente también acompañado de un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Típica en el codo, ¿sí? Aparece, hay que hacer diagnóstico diferencial con una bursitis, ¿sí? Aparece como una lesión de tejidos blandos que primero es móvil y con el tiempo, ¿sí? Con el depósito del urato se va haciendo cada vez más consistente, cada vez más duro, ¿no? Engrosamiento, ¿sí? De los tendones, esto es como se puede ver, ¿sí? En el tendón de Aquiles, ¿sí? El proceso inflamatorio en el tendón, ¿sí? Con un aumento en lo que tiene que ver con la señal de Doppler. Obviamente que son hallazgos totalmente inespecíficos, no es que estas imágenes que estamos viendo son características de la gota aguda, sino que tiene que estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Procesos un poco más avanzados, con una desmineralización ósea, ¿sí? De casi todo el pie, lesiones, ¿sí? Destructivas, lesiones líticas, así es como se ven en rezo, ¿sí? Los famosos tofos, ¿sí? Esto ya es la gota en su etapa final, ¿sí? Ya después de muchos años, ¿sí? Esto es el urato depositado, ¿sí? Así es como se ve macroscópicamente, y esto es las alteraciones, ¿sí? Óseas en este tipo de pacientes. ¿Ven? Los tofos, ¿sí? Con el engrosamiento de los tejidos blandos, las lesiones líticas a nivel de las estructuras óseas, pero esto es típico de lo que se llama la gota crónica, la gota tofácea, ¿sí? Otros ejemplos más, ¿ven? La destrucción ósea, las lesiones osteolíticas, el estrechamiento del espacio articular, el engrosamiento de los tejidos blandos, en el pie, en las manos, en el codo. ¿Sí? Recuerden, pie, manos, codo, característico de gota. Perdón, y esto es lo que les decía, lo que se hace actualmente, ¿sí? Con la tomografía dual,
en donde se ve la destrucción y de acuerdo a la medida o al color, vamos a ponerle, uno sabe cuál es la sustancia que está depositada en esa articulación. ¿Sí? Bien, obviamente que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como les decía, o sea, salvo los tofos gotosos que ya, y también que hay una historia de ataques, ¿sí?, agudos y de remisión, ¿sí? Y digo que los hallazgos son bastante característicos desde el punto de la semiología, de ver a los pacientes como vimos esas manos destruidas por esos depósitos, ¿sí? En las etapas más agudas hay que hacer diagnóstico diferencial con otras, ¿sí?, enfermedades que pueden tener más o menos los mismos hallazgos, como la artritis reumatoidea, las artritis psoriásicas, la sarcoidosis, y obviamente con todas las otras enfermedades de depósitos, ¿sí?, dos de las cuales vamos a ver ahora. Puede estar asociado también, el tema es que muchas veces la gota está asociada a otras enfermedades y aparecen los hallazgos de otras enfermedades, como otras enfermedades de depósito, ¿sí? La pseudogota. También, como esto se da en personas mayores, puede haber algunas alteraciones como la osteoartritis, entonces se terminan solapando o se terminan confundiendo los hallazgos. También puede estar asociadas a enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, que ya vamos a ver en la clase que viene, que tiene alteraciones radiológicas, entonces los hallazgos están solapados y es un poco más difícil. Segunda enfermedad que vamos a ver es la pseudogota, es la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico deshidratado, no hay duda que es más fácil llamarla pseudogota. Volvemos a lo que dijimos al principio, o sea, hay una enfermedad de depósito, en este caso lo que se deposita son depósitos de cristales de pirofosfato cálcico dehidratado, dehidratado. Urato monosódico era la gota, en este caso es pirofosfato cálcico dehidratado. El cuadro clínico es similar o símil a la gota, ¿sí? Vamos a tener condrocalcinosis, vamos a tener calcificaciones articulares. Esto puede dar, al igual que la gota, las lesiones articulares que llevan a enfermedades degenerativas. Y hay algunas cosas, así como sabíamos, o como teníamos en cuenta, que la gota afectaba generalmente pies, manos y codos. La pseudogota también tiene algunas articulaciones que le gusta, ¿sí?, afectar con más frecuencia en comparación con la gota. ¿Sí? Afecta a ambos sexos por igual. Recuerden, la gota, como para tener diagnóstico diferencial, es más frecuente en hombres. Esa es la clasificación que hay de acuerdo a los patrones clínicos. Nada, es simplemente datos para que tengan algún conocimiento, no para que lo recuerden. Al igual que la gota, puede estar asociado a otras enfermedades, como son el hiperparatidismo primario, la hipercalcemia, la nefromitiasis, la amiloidosis, la hemocromatosis, y todas estas enfermedades van a tener manifestaciones óseas que van a solaparse, ¿sí?, si uno ve los hallazgos radiológicos. Característica una de las características que comparten todas estas enfermedades son las calcificaciones, como les dije al principio, donde generalmente periarticular, y eso termina afectando el cartílago, la sinovial, las bursas, los tendones, los ligamentos y las calcificaciones vasculares. Puede afectar rodillas, muñecas y las articulaciones metacarpofalángicas. Las características ya cuando es crónica: disminución del espacio articular, las esclerosis, los quistes subcondrales, la formación de osteofictos, la destrucción ósea severa, muy similar a lo que era la gota. Muy característica en la rodilla y muy característica en la mano, sobre todo en el ligamento en el fibrocartílago triangular de la muñeca, ¿sí? Eso recordarlo. Cartílago
en el fibrocartílago triangular de la muñeca, ¿sí? Que puede producir la luxación del escafoides y la luxación del semilunar. Puede afectar el codo, puede afectar la columna. Obviamente que, al igual que la gota, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, tanto degenerativas como de depósito, como las enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea. A veces son hallazgos muy sutiles, que es, por ejemplo, las calcificaciones que se ven sutilmente acá en el espacio articular de la rodilla. En este ven la calcificación, ¿sí?, del fibrocartílago triangular, ¿sí?, las calcificaciones a nivel de los tendones, ¿sí?, las calcificaciones periarticulares, ¿sí?, la afectación en el fibrocartílago triangular, ¿sí?, las calcificaciones, los osteofitos, ¿sí?, las calcificaciones de los tendones, en este caso el tendón rotuliano, ¿sí? Pueden ser calcificaciones mucho más groseras, ¿sí?, algunas de aspecto algodonoso, ¿sí?, cuando afectan bursas se pueden ver de este tipo, ¿sí?, bien algodonosos. Los fenómenos productivos marginales también, ¿sí?, los osteofitos o fenómenos osteodegenerativos. Calcificaciones en el hombro, la presencia de geodas, las macrocalcificaciones, en este caso a nivel de la cara posterior de la rodilla en el grupo popliteo. La tercera enfermedad, por depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica. Lo que se deposita es básicamente eso, hidroxiapatita cálcica. O sea, muy parecida o similar a las anteriores. Es muy difícil a veces hacer, obviamente, el diagnóstico imagenológico, hacer el diagnóstico de la enfermedad de depósito solamente por los hallazgos imagenológicos. Uno sospecha, ¿sí?, y después, ¿sí?, estudia qué líquido puede ser a partir, o sea, cuál es la sustancia que se deposita a partir, obviamente, de los métodos complementarios, como son los análisis de laboratorio, donde se van a ver las alteraciones, ¿sí?, que caracterizan a cada una de estas enfermedades de depósito, cosas que no voy a entrar en detalle porque no nos interesa mucho a nosotros. Localización, muy característica de esta, el hombro. Muy característica del depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica, el hombro. La sintomatología, bueno, similar a la gota, o sea, dolor, tumefacción, edema cuando está el proceso inflamatorio, y a medida que esto va avanzando se produce limitación funcional de la articulación en relación a esta enfermedad, básicamente de lo que es el hombro. El mecanismo, bueno, depósito de cristales, estos cristales producen liberación de proteasas, estos producen destrucción ósea, producen rotura de los tendones, producen debilidad, deformación y dolor a nivel de las articulaciones. Pueden afectar, básicamente, como les dije, el hombro, que afectan y pueden afectar cualquiera de los tendones del manguito rotador, ¿sí?, pero también pueden tener afectación de la bursa, puede afectar los codos, muñeca, mano, la cadera, que es muy característica la afectación de la inserción tendinosa o de los tendones del trocánter mayor, la rodilla, y también puede afectar, por ejemplo, el cuello, afectando los músculos largos del cuello, ¿sí? Vamos a tener hallazgos similares, vuelvo a repetir, que las otras enfermedades de depósito. Las calcificaciones periarticulares y la artropatía, con la reducción del espacio articular, con la destrucción ósea, con la esclerosis, ¿sí? En el hombro, por desgarro del manguito, produce lo que se llama el síndrome de Milwaukee, así se llama la afectación del hombro, ¿sí?, de la hidroxiapatita cálcica. El diagnóstico diferencial, con muchas
enfermedades, las otras de depósito, las colagenopatías, las infecciones, la sarcoidosis. Bien típico, ¿sí? Las calcificaciones a nivel del hombro, ¿sí? Empieza por los tejidos blandos, después se produce el estrechamiento articular, se produce la disminución generalizada, en este caso de la densidad ósea, el estrechamiento, la producción de fenómenos productivos marginales. Todos estos cambios se pueden asociar además a calcificaciones o a afectación de las estructuras músculos tendinosas y producen el atrapamiento, la alteración funcional, que en el caso del hombro es el síndrome de Milwaukee. Afectación de los músculos largos del cuello, las calcificaciones, ¿sí? Las calcificaciones tendinosas, en este caso, ¿sí? A nivel de los flexores de los dedos de la mano, ¿sí? Ya en un proceso crónico con lesiones líticas, con estrechamiento articular y con deformación directamente de las estructuras óseas y obviamente con deformaciones articulares, ¿sí? Calcificaciones. Otro ejemplo, las macrocalcificaciones, la destrucción ósea que puede haber y las alteraciones morfológicas a nivel de la estructura del hombro, sobre todo con la desaparición de la cabeza, ¿no? Así lo vemos por tomografía. Obviamente que esto hay que hacer diagnóstico diferencial y hay que punzarlo porque esto tranquilamente puede ser una lesión maligna. Al diagnóstico se llega únicamente por el estudio histológico. Pero bueno, esto es siempre que vean, ¿sí? La afectación del hombro, más allá de que lo primero que seguramente uno tiene que sospechar es la posibilidad de una lesión maligna, tengan en cuenta que las enfermedades de depósito pueden llegar a un grado que producen este tipo de alteraciones. Ya pasamos ahora a otra enfermedad, la hemocromatosis, que a esto muchos lo conocen porque luego lo vemos más frecuentemente cuando hacemos, por ejemplo, la medición del hierro, ¿sí? Hepático, porque la hemocromatosis básicamente es el depósito, ¿sí? De hierro y es muy común que se deposite tanto a nivel de hígado o a nivel cardíaco, entonces quizás les es más, les suena más esta enfermedad, pero bueno, no solamente el hierro se puede depositar en el corazón y en el hígado, también se puede depositar, ¿sí? A nivel de las manos, las muñecas y las articulaciones. Generalmente tiene una afectación simétrica y progresiva. Comienza con síntomas inflamatorios agudos y esto después, con el tiempo, va a producir lo mismo que producen las otras enfermedades de depósito, o sea, alteraciones óseas que llevan a la disminución generalizada de la densidad ósea, las calcificaciones articulares, a la artropatía, a la afectación tendinosa, a la afectación muscular. ¿Sí? Básicamente estas enfermedades se caracterizan por eso, depósito generalmente periarticular, ¿sí? Y esa sustancia que se deposita termina produciendo alteraciones óseas y de las estructuras, ¿sí? Regionales, y todas terminan básicamente en lo mismo. Afecta manos, muñecas, afecta el codo, hombro, ¿sí? Una característica es que tiene quistes subcondrales muy grandes. Otra cosa que pueden tener son osteofitos tipo en pico del oro a nivel de los metacarpianos, ¿sí? Las manifestaciones, disminución del espacio articular, osteofitos, quistes. Recuerden que seguramente, uno no va a diagnosticar la hemocromatosis a partir de las alteraciones musculoesqueléticas, pero sino que tiene que sospechar si un paciente tiene hemocromatosis, que también puede tener, ¿sí? Alteraciones musculoesqueléticas más allá del depósito en el hígado y la afectación del hígado que puede llevar a una hepatopatía crónica. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Distintas manifestaciones, ¿sí? Disminución generalizada de la densidad ósea con estrechamiento del espacio articular, la presencia de grandes geodas, los osteofitos en pico del oro, ¿sí? A nivel de los metacarpianos. La enfermedad de Wilson, en este caso, es el depósito de cobre, muy similar a lo que es la hemocromatosis, nada más que lo que se deposita en este caso es la enfermedad de Wilson. En el hígado
si uno hace una comparación, básicamente tienen como un desarrollo más o menos similar, porque pueden producir, ¿sí?, hepatopatía crónica. Va a pasar lo mismo que la hemocromatosis. También puede haber depósito, ¿sí?, a nivel de las articulaciones. Lo que tiene el Wilson es que también puede tener una afectación más central y va a haber signos neurológicos más característicos. Los hallazgos, lo mismo que en toda enfermedad de depósito: osteopenias, calcificaciones, artropatía, deformaciones óseas, deformaciones articulares y la posibilidad, como siempre, de fracturas, ¿no? La afectación, manos, pies, columnas, tienen menos condrocalcinosis comparadas con las otras enfermedades de depósito, ¿sí? Pero ven que no hay muchos hallazgos característicos: la disminución generalizada de la densidad ósea, la presencia de calcificaciones, las lesiones subcondrales, ¿sí?, las calcificaciones de los tejidos blandos. No hay muchos hallazgos característicos de estas imágenes. Lo último que vamos a ver es lo que es la oxalosis, que es una metabolopatía autosómica recesiva y que básicamente lo que produce es nefrocalcinosis y es el depósito extrarrenal de calcio. Es mucho más característico, sí, que en este caso el calcio en forma de oxalato, ¿sí?, y que se produzca litiasis renal, pielonefritis. Sí tiene como característica que tiene algunos hallazgos que no se ven en las otras enfermedades, como son estas bandas metafisarias transversales en los huesos tubulares. Pueden producir dedos en palillo de tambor, las vértebras en camiseta de rugby, como veíamos en la osteodistrofia renal, en el hiperparatiroidismo. Sí, puede haber fracturas pasteológicas porque hay una osteopenia y puede haber calcificaciones de los tejidos blandos. Eso es en el caso de la oxalosis primaria. Puede ser secundaria también. Puede haber depósito en otros órganos, ¿sí?, como son el sistema nervioso central, músculo esquelético, hígado, vaso, características de las calcificaciones intraarticulares, ¿no? Esto es más típico: ven las vértebras en camiseta de rugby, ¿sí?, las bandas, ¿sí?, metafisarias, ¿sí?, las bandas radioopacas metafisarias pueden ser signos de oxalosis. Bueno, seguramente están muchos más confundidos y están replanteándose su vida. En este caso, no se preocupen mucho, nada. Sepan que existen enfermedades de depósito, sepan que no tienen seguramente lesiones características, pero sí tengan en cuenta, digo, que cuando tengan alteraciones articulares, recuerden que hay algunas enfermedades, sí, que se caracterizan por alteraciones bioquímicas que producen distintos metabolitos y esos metabolitos se van depositando básicamente a nivel periarticular. Tengan en cuenta que podría llegar a pasar eso. Básicamente yo creo que lo que uno tiene que tener en la clase o como enseñanza de la clase es que uno tiene que tener en el radar, ¿sí?, como diagnóstico diferencial cuando tenemos algún tipo de alteración articular, no solamente las comunes, ¿no?, la osteoartritis, la artritis reumatoidea, ¿sí?, tener en cuenta que existen algunas otras y pensarlo como un posible diagnóstico diferencial, y después ir a ver cuáles son las características, a ver si puede coincidir radiológicamente para sugerir ese diagnóstico. ¿Una pregunta? Bien. Voy a tomar eso como un no. Voy a tomar eso como un no. Bien. Dice, gracias por reafirmar el no. Bueno, nada. Que terminen bien el martes. Nos veremos mañana con algunos. Y si no, el martes que viene terminamos con las enfermedades
del tejido conectivo y las enfermedades hematológicas que pueden tener manifestación a nivel musculoesquelético. Gracias. Gracias a Saludos a todos. todos. Chau, Nos chau. vemos mañana. Gracias a todos. Gracias a todos.